Si quieres pedir la reseña de alguna obra en concreto, no olvides pasarte por PayPal o por Patreon. Por solo $5 tendrás la crítica de la película que quieras. Muchísimas gracias. Muy buenas, bienvenidos a Occidental Image. Y sí, hoy, como veis en el título, a petición de uno de los patronos del canal, que ha hecho una muy buena elección, tengo que decir, y algunos estaréis de acuerdo conmigo, otros no, pero sé que algunos sí. Estamos aquí para reseñar la película, y digo que es la película, porque lo es, Ciudadano Kane, Citizen Kane, del año 1941, hecha por el talentoso Orson Welles, junto al director de fotografía Greg Toland, que también tuvo un papel importantísimo en la película y en el sucesivo éxito de la película. Bueno, ¿por qué es importante hablar de Ciudadano Kane? Porque, bueno, películas hay muchas se pueden llevar el calificativo para muchos de la mejor película de la historia o mi favorita, pero Ciudadano Kane, como sabréis muchos, como, bueno, en teoría sabe cualquier medianamente entendido de cine, aunque ni que sea la mitad, ¿no? Sea un poquillo entendido de cine, Ciudadano Kane es, pues, con un rigor casi unánime, la película más importante de la historia del cine. Y aquí está el matiz. No diría que es la mejor, pero sí la más importante. Y si no quieres decir que la más importante, una de las más importantes, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque esta película básicamente fue la obra que definió gran parte del lenguaje y de la técnica cinematográfica a partir de ese momento. Y vamos, no por nada es una de las cintas más influyentes de todos los tiempos. Pero para ponernos en situación en el porqué de la importancia de esta cinta, tenemos que remontarnos a aquellos años en el que el joven Orson Welles, y digo joven con razón porque hizo esta película, su gran obra maestra, vamos, la película por la que más conocido este señor, solo con 25 años, vaya, con mi edad, hizo esta pedazo de maravilla. Orson Welles nace en el seno de una familia bien posicionada. Su madre tiene una fuerte vertiente artística y desde joven empieza a tener contacto con el mundo del arte. Una de las primeras cosas que tocó fue la pintura y ya a los 16 añitos estaba trabajando en el mundo del teatro. Welles fue un tipo polifacético y no solo tocó el cine, sino que también trabajó en otros ámbitos, pues eso, como el teatro o la radio. Y de hecho, con la radio es con lo que empieza el gran camino de este señor. Porque sí, Orson Welles, aparte de ser el artífice de la película más importante de la historia, que es lo que podríamos decir, ¿no?, es también el artífice del troleo más grande de la historia de la humanidad. Porque como sabréis muchos, Orson Welles, allá en sus años, cuando estaba en una emisora de radio, no se le ocurrió otra cosa que agarrar uno de los relatos literarios del gran H.G. Wells en la Guerra de los Mundos, y a través de la radio, en vivo, en directo, en aquellos años, estamos hablando de los años 30, ponerse a emular que el mundo estaba siendo invadido en ese momento por extraterrestres, por ovnis, ¿no? Los UFOs, UFOs que dicen en inglés, ¿no? Y el tipo lo hizo con tanta convicción, ayudado por un grupo de personas que además ayudaron a dotar de realismo la transmisión. Claro, en ese momento ni tele ni hostias, mayormente el medio de difusión por antonomasia era, aparte de los periódicos, la radio, era lo más directo y cercano que había. Bueno, se armó tan pitote, hubo en Nueva Jersey, por ejemplo, que es donde se supone que estaba teniendo lugar la llegada de los alienígenas, hubo tal descalabro, la gente entró en tal pánico, además pensad que veníamos de la Primera Guerra Mundial y estábamos a 2 telediarios de entrar en la Segunda Guerra Mundial, o sea que la gente estaba en un momento muy sensible, con los ánimos muy crispados. Bueno, fue tal el caos que tuvo que salir ahí a decir, oye, paren todo, que esto era una broma, que era un teatrillo, era para hacer un chascarrillo. Bueno, tuvo suerte de que no lo mataron a pedradas en la plaza del pueblo y un productor de cine se acercó a él y le dijo, chico, tienes talento, te voy a financiar 3 películas y vas a tener total libertad para hacer con ellas lo que quieras. Plena disposición, dejamos a tu creatividad lo que puedas hacer. Al final de esas 3 películas solo se hizo una, que fue esta,
Ciudadano Kane. De las otras dos no se supo. Es verdad que tuvo un trabajo cinematográfico previo en los años 30 a esta Ciudadano Kane, y a pesar de que Ciudadano Kane se tiene como su ópera prima, su obra maestra, realmente hizo cierto trabajo documental para apoyar una obra de teatro, pero la verdad es que nunca se ha sabido al 100%, o menos hoy en día no sabemos 100% cómo era esa película, porque se cree que se perdió la única copia, la última copia que había de la película en un incendio en la casa de los Wells, y no, resulta que años después, en el 2013, bueno, hace 7 años, en un cine de Italia encontraron una copia ahí tirada y la consiguieron restaurar, pero no completa. Pero bueno, si no fuera por esto, sí, podemos decir que Ciudadano Kane es su ópera prima, por lo menos en el cine de ficción. En el cine documental, pues ya sería otro rollo. Y cuando llega Ciudadano Kane, Orson Welles, repito, con 25 años y pues prácticamente nula experiencia en el cine, pare Ciudadano Kane. ¿Por qué es tan importante Ciudadano Kane? Bueno, habrá muchos, como a lo mejor me pasó a mí en su día, cuando vayáis o hayáis ido a enfrentaros a esta película, a decir, bueno, vamos a ver la gran película de Ciudadano Kane, a ver qué es lo que tiene de especial, os habréis llevado cierto aire de decepción. Incluso algunos cinéfilos acérrimos de pura cepa y periodistas, críticos cinematográficos y grandes entendidos del cine, seguramente, lo han contado ellos, al enfrentarse a Ciudadano Kane con una perspectiva más actual, se han visto ni que sean medianamente defraudados al verla, porque, bueno, eso es verdad, Ciudadano Kane no es la película más apasionante, entretenida y chicharachera que hay. La verdad es que en muchas cosas puedes sentir que es algo lenta, un poco confusa y que, bueno, cuenta una historia que sí tiene un hándicap interesante, pero tampoco es la repanocha, y dices, bueno, que esta película tampoco inventó nada, ¿no? Y lo hemos visto luego 1000 veces. Es cierto, pero lo que pasa es que la importancia de Ciudadano Kane no está en simplemente ver la obra como es o como una película cualquiera, o sea, tirarte a verla y ya está, sino que hay que entender en el contexto de época y sobre todo apreciar las proezas técnicas y narrativas que Welles implementó en la película. ¿Por qué? Porque Welles, junto con el director de fotografía, nutriéndose de a lo mejor algunos planos, algunas técnicas que se habían utilizado en precarias películas de años 30, años 20, años 10, empezó a tomar un poquito de aquí, un poquito de ahí, un poquito de allá, y perfeccionó mecanismos de narrativa, mecanismos visuales, con un toque añadido, dándole un pulido personal, o sea, cosas que eran de cosecha suya, de cosecha propia, y les terminó dando cierto toque de elegancia, cierto toque de estilo. Y vaya, esta película rompió moldes. ¿Por qué? Porque esta película introdujo, básicamente, y si no introdujo, porque no todo fue 100% nuevo, hecho por Orwell, si no introdujo, patentó una serie de mecanismos a la hora de hacer y entender el cine que hasta ese momento no se habían utilizado. Estamos hablando de principios de los años 40, cine en blanco y negro, el cine sonoro estaba, pues sí, llegando, pues todavía no había llegado ni el Technicolor, para eso quedaban unos años, todavía unos 10 años o así. Entonces, claro, en ese ambiente tan limitadillo en el que el pujante cine estaba empezando a dar sus primeros pasos, pues había mucho por hacer. Hoy en día, cuando se hace una película, se dice lo de siempre, que está todo inventado, todas las historias ya nos las han contado, todos los trucos de cámara los hemos visto, todas las técnicas de efectos especiales también, todo nos suena visto ya, hay cosas que van saliendo de vez en cuando y bueno, hacen mucho ruido por eso mismo, porque wow, han encontrado algo nuevo con lo que sorprendernos una película, por eso hablaron tanto de Avatar, bueno, la de James Cameron, que uy, qué bueno, la revolución de los efectos digitales, una cosa impresionante, una película que va a marcar un antes y un después, bueno, va a ser algunas cosas. Es difícil ver novedades en el frente, ¿no? Pero en aquellos años había mucho por recorrer. Claro, obviamente, como en todas las industrias pujantes, pues la gente no estaba como loca yendo a invertir y a ver el cine. Obviamente no era todavía el fenómeno mundial de masas, que le faltaban unos años para desarrollarse. Obviamente era un entretenimiento bueno, como ir al teatro o ir a la ópera, pero no había acabado, obviamente no estaba todavía convertido en la gran industria multimillonaria que mueve millones de dólares y además sirve como ejercicio de propaganda de puta madre para cualquier fin, idea o lo que sea. Así que Orson Welles, con sus 2 pelotas y sus 25 añicos, empieza a tocar aquí y allí y pare una película que, bueno,
tuvo un montón de elementos que a posteriori fueron copiados, repetidos y referenciados hasta la saciedad. Por eso, esta película es un parteaguas entre la primera ola del cine más precaria, más primitiva, que era básicamente como teatro grabado, para que nos entendamos, así en términos muy coloquiales y simples para tontitos como yo, y la segunda venida del cine de mitad de siglo y ya en adelante, que hasta los años 70 así no habría otro giro, un volantazo gordo, y ya en los 80, 90 aparecería el tema digital y tal, con el lenguaje que hoy en día entendemos como el propio del cine. Sé que para algunos me estoy explicando muy mal, pero ahora os lo voy a explicar un poquito mejor. Hay que decir que a esta película le pasó lo que a muchas películas les ha pasado a lo largo de la historia, y es que nada más fue estrenada recibió una pobrísima acogida de la crítica. Los críticos no denostaron la película, pero dijeron que que tampoco era para tanto, ¿no? Que la ópera prima de un novato, ¿no? Decían, ¿no? Este Orson Welles, ¿quién será? Otro niño de papá que se cree que sabe algo. Y la verdad, sí, dijeron, está bien, pero bueno, está bien, ¿no? O sea, no le dieron la importancia que realmente luego acabó teniendo, y a nivel recaudación tampoco. La película técnicamente fue un batacazo económico, no fue algo que dijera, wow, cuánto dinero, vamos, ni de broma. La gente la vio, sí, bueno, ¿qué tal? Pero lo que pasó es que hubo un grupo de personas que sí se fijaron en lo que hacía especial a Ciudadano Kane. Y ese grupito de personas que se fijaron fueron otros cineastas, otros directores de cine que dijeron, joder, ¿cómo ha hecho esto este señor? ¿Y esto qué es? Pero además investigaban el producto y decían, coño, esto lo ha hecho por esto y funciona. O sea, sin hablar con Welles, veían la película y decían, entiendo lo que me está queriendo decir al hacer esto, y esto, y esto. Porque esa es otra. No os creáis que, esta película la puedes agarrar por decir, no, tiene el primer plano en el que sale un avión volando, ¿no? O tiene el primer plano como Matrix, ¿no? Que dicen, la primera película que usó el bullet time. No es una cosa, es que son un montón de cosas que esta película tuvo. Y el mito que supone Ciudadano Kane no es algo, elitista o snob o gafapasta. Es que la importancia que tiene es, mundialmente reconocida. Y esos cineastas que en su día se dieron cuenta que además en aquellos tiempos ser director implicaba ser también el productor y el guionista la mayoría de veces, es decir, la figura del productor, del guionista y del director todavía no se había diversificado en varias personas, caía normalmente sobre los hombros de la misma persona. Y bueno, aunque es verdad que hoy en día también hay películas que tienen productor, director y guionista que son la misma persona, pero no es algo tan común, no es algo tan frecuente, y no todos los creadores audiovisuales son como, como Tommy Wiseau, ¿no? Que él se produjo la película, hizo la banda sonora de la película, protagonizó la película, guionizó la película, dirigió la película. No es lo habitual. Porque conforme han ido pasando los años, el cine se ha tenido que diversificar en multitud de especialidades. Es decir, el cine cada vez empezó a abarcar más cosas. Es decir, haced un ejercicio muy simple. Mirad una película de los años... No hace falta que os vayáis muy atrás. Años 60, años 50. Y cuando acabe la película, fijaos en los créditos. Fijaos cuánta gente hay en cada categoría. Productor ejecutivo. Reparto. Bueno, reparto... Eso más o menos es lo mismo. Pero bueno, productor ejecutivo. Vestuario, maquillaje, banda sonora, locaciones, edición, montaje. Ved el número de personas que hay y luego haced el mismo ejercicio con una película de estos últimos años, de 2018 o así. Y una además gorda, agarrar por ejemplo Avengers Endgame y mirad los créditos cuántas personas hay trabajando en una película. En una película. O sea, cuántos puestos de trabajo da el cine. Porque te vas a la sección de los que traen el café y tienes ahí a lo mejor a 120 personas en plantilla. Especialistas técnicos, animadores, grúa, especialistas de cine, los que hacen las escenas de acción, maquillaje, tal. O sea, la de familias a las que da de comer el cine hoy en día es algo brutal en los grandes estudios. Obviamente si haces una película más minimalista y tal, puede que no tanto, pero bueno, en general las ristras de equipo, la de personas que hacen falta para levantar una película, aumentan. En cambio, en aquellos años era otro rollo. Entonces sorprende como con tan poquito, entre comillas, y con la tecnología de los medios de aquellos años, que las cámaras eran unos
parecían un cañón 77 alemán. Grabó algunas cosas este hombre, cuesta pensar cómo lo hizo. O sea, cómo consiguió el resultado. Un tío tan joven, con relativamente tan poca experiencia. Cómo tuvo esa visión de implementar algunas cosas que partían de la propia psicología humana. O sea, de cómo nosotros como personas interpretamos lo que vemos a través de una pantalla en una película. O sea, eso es importantísimo. Y ahí radica el valor de Orson Welles y de Ciudadano Kane. O sea, Welles fue un hombre que supo atreverse a innovar en un campo que estaba poco explorado, que prometía, pero no se sabía cuánto. Sí, era una industria medianamente ya consolidada, llevaba como 30, 40 años funcionando, pero no es lo mismo que hoy en día. O sea, hoy en día tú dices, el cine, uy, Hollywood, las estrellas, mucho dinero, claro, ¿quién no querría vivir ese sueño? Bueno, en esos tiempos no era todavía tan así. Muchos de los grandes mitos del cine, de las grandes películas, todavía estarían por llegar. Entonces, es por personas como Welles, que tienen esta valentía, este arrojo de innovar, de arriesgarse con algo nuevo, que no sabes si va a funcionar, que una industria, un mercado, se mueve y crece. Porque si tú, en el cine o en cualquier ámbito en esta vida, en cualquier trabajo o labor, te pones a hacer siempre lo mismo y siempre das a la gente lo que quiere la gente, nunca vas a escalar, nunca vas a crecer. Llega un punto que tienes que arriesgarte y decir, vamos a probar esto. Y aquel que se arriesga y acierta, porque no siempre se acierta, cuando la cagas te jodes y te la pegas, a no ser que trabajes para el gobierno, que ahí hay dinero infinito, que es robado de la gente, pues cuando te arriesgas y aciertas es cuando premio, entonces te llenan los bolsillos y ayudas a la gente con un servicio de una forma inimaginable. Entonces, por esas pequeñas labores que empezaron en su día con hombres como Orson Welles, el cine hoy es como es. Por eso, Ciudadano Kane es tan importante. Lo que sí que es cierto es lo que he dicho al principio. Tú ves El Padrino, que tenía, pues sí, como la mejor película de la historia. Tú ves El Padrino hoy en día y dices, joder, qué película de puta madre. Qué buena es la historia, qué buenos los personajes, joder, cómo han hecho esta escena, qué impacto tal. Y es larga, y es de hace ya pues unos añazos. Y en cambio con Ciudadano Kane esto no pasa. O sea, eso estoy completamente de acuerdo. Pero, repito, no hay que quedarse simplemente en el producto como producto, sino hay que ver todas las peculiaridades que tuvo esa cinta en aquel momento. Lo que pasa es que el cine de los años 10, 20, 30 e incluso 40, hoy en día, la gran mayoría del público lo desconoce por completo. No os hablo ya de gente joven, de mi edad, o gente todavía más joven, adolescentes, preadolescentes, que pues irán al cine y es el cine que verán, y a lo mejor un día en casa ven alguna que otra, y bueno, hoy he visto una peli de los años 70 y me ha gustado mucho, hoy he visto Alien. No, incluso gente ya de una edad, 50, 60, 70 años, tampoco a veces conoce en profundidad aquellos primeros albores, esos 30, 40 primeros años de cine. Se ha ido, digamos, perdiendo y, claro, la gente tira más a lo presente porque tiene otro ritmo, tiene un perfeccionamiento de ciertas virtudes, reconoces más a los actores y a las actrices, y ya meterte a ver cine en blanco y negro, cine mudo, vamos, ni te cuento. Y como saques algunos del acorazado Potemkin y 3 o 4 así, nos hemos perdido. Ya, bueno, sí, tal. Y a ver, que es verdad que a lo mejor ves películas y dices, si te pusieras a ver, dices, bueno, tampoco es un poco aburridilla, esta tiene aquí un poco de machismo que no tal, esta parece que, no sé, esta actuación está rara, claro, no encaja cómo se hacía el cine en aquellos años con ahora. Entonces es normal que tampoco no hemos vivido aquellos años, no hemos estado 15 años yendo al cine y de repente llega Ciudadano Kane y de repente empiezas a estudiar y dices, coño, esto es nuevo, ¿no? Y me mola, y de repente empiezan a hacer otras películas y aparecen otros autores y empiezan a decir sin parar, es que Ciudadano Kane, es que lo que pasó aquí, y esas técnicas, esos planos, esas formas de narrar la historia se empiezan a replicar en un montón de películas, tanto es así que el propio lenguaje cinematográfico parece que en gran parte está parido por Welles en muchas cosas, muchos mecanismos. Entonces, claro, no percibimos la grandeza del film, pero que la tiene, la tiene. Y sí, podéis hacer ejercicio, poneros a ver películas de antes de Ciudadano Kane, vais a ver, uy, esto parece que lo utilizó Orson Welles en la película, uy, esto parece que también, pero no vais a ver ninguna película que fuera como Ciudadano Kane en su totalidad. Y ahí está la gran virtud. ¿Y de qué va Ciudadano Kane? Pues en realidad eso es lo de menos. La historia puede ser una historia
que es el típico drama con el pasado de un hombre poderoso, el ascenso hasta el éxito, la corrupción moral. Es algo que se vio y se ve y se verá en el cine, pero bueno, va sobre un gran magnate, como si hoy día dijéramos Bill Gates, o Elon Musk, o Jeff Bezos, o no sé, quien sea. Pues que de repente, en su lecho de muerte, este hombre multirrico, vamos, hipermillonario, que es conocido por la gente, ¿no? Todo el mundo sabe su nombre, ¿no? Pues de repente muere en su casa y la última palabra que dice, que es ese Kane, Ciudadano Kane, ese empresario, es Rosebud. Esa es la última palabra que dice. Un tipo que no tuvo hijos, que no estaba formalmente casado con nadie, que pasó por varias amantes. Y claro, todo el mundo se pregunta. Porque al muerto ya no le puedes preguntar, no le puedes decir, escúchame, ¿qué es eso? No, se ha muerto, ya no está. Las cosas que tienen morirse, que ya no estás. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿qué es Rosebud? ¿Qué o quién es Rosebud? Así que varios periodistas, intrigados además por la idea de, bueno, ¿quién se va a llevar toda la herencia de este hombre? Empiezan a investigar cada uno por su camino qué es Rosebud. Investigar la vida de este magnate para ver en qué punto de su vida hay un Rosebud y ver qué o quién era y entender. A todo el mundo le come la duda. Es una cosa que tenemos los seres humanos. No podemos ver un hueco, ¿no? En algo. No podemos ver algo que no entendemos y decir, uy, ¿esto por qué ocurre? No lo sé, no me importa, pasamos a otra cosa, ¿no? Es ese hambre del ser humano que tenemos que saberlo todo. Si tiro la manzana para arriba, ¿por qué se cae? ¿Por qué se va al suelo? ¿Por qué no se va volando? ¿Por qué no se va para allá? Bueno, pues hay que lucubrar, ¿no? Y ahí sí, pues, hasta que aparece Newton y dice, esto es la gravedad. Bueno, él formaliza la teoría de la gravedad. Pero vaya, luego entendemos más adelante que, por el campo magnético de la Tierra, tal. Bueno, es que los cuerpos celestes, y así vamos llenando esos huecos que nos... El ansia del enganche, el arramble, ya, quiero ya. Pues eso. Y de eso va la película. Pero lo que hizo Wells con Ciudadano Kane fue, primero, en términos narrativos, romper todo lo establecido, porque desde el relato escrito, desde la antigua literatura hasta ese momento, pasando por todos los artes que pueden contar algo, la danza, la ópera, el teatro, todo, y en el cine también, por supuesto, en la historia siempre es lineal, generalmente. Pero Wells, en esta película, rompe la linealidad. Es decir, en una historia, en una película, tú irías del punto A al punto B, al punto B. Aquí empieza, aquí termina. Y la historia va para acá. En esta línea. Fácil. Wells lo que hace con Ciudadano Kane es que la historia, espérate que no me veo, así, empieza aquí, acaba aquí, pero la historia empieza a ir así y dice, espérate, vamos a volver por aquí. Y sigue otra vez y dice, espérate, vamos a volver otra vez para atrás. Y ahora saltamos aquí y cuando estamos llegando, espérate otra vez que volvemos aquí. Es decir, mediante recurrentes flashbacks nos va contando la historia de este hombre, pero no de pequeño hasta viejo, sino bueno, de pequeño hasta adolescente, luego otra vez de niño, luego ahora es adulto, luego otra vez joven, luego adulto pero no tan adulto, luego ya anciano, luego otra vez adulto, luego mediana edad, y así nos va contando los secretos de la vida de este señor. Eso es en esencia Ciudadano Kane. Y Rosebud en realidad es un MacGuffin. MacGuffin en el cine se lo denomina, bueno, esto lo explicó Hitchcock muy bien, uno de sus alumnos o herederos en cierto sentido, porque muchas cosas del cine de Wells se quedaron luego en el cine de Hitchcock. Pues un MacGuffin es un elemento en una película que per se parece que tiene una importancia cabal o determinante para el film y que al final simplemente es una especie de distractor. Como por ejemplo, pues en Pulp Fiction, el maletín, ¿no? El famoso maletín, que lo abren y una cosa que brilla, pero nunca te enseñan lo que hay dentro. Bueno, eso es un MacGuffin. Rosebud es un MacGuffin. Y es verdad que con el metalenguaje de la película acabas entendiendo un poco a qué hace referencia la palabra, pero ninguno de los personajes, ninguno de los reporteros de la película acaba dando una explicación fehaciente al concluir la obra. Entonces la película, bueno, ¿en qué se nos va a basar? ¿En qué drama? ¿Qué tensión? Pues ahí está la cosa, o sea, ¿cómo te lo cuenta Wells? Primero rompiendo la linealidad y luego todos los juegos
y mecanismos de cámara. Esta película está plagada de planazos uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. De hecho, y así creo que lo explicó el propio Welles, la película está configurada de tal forma que cada plano parezca una pintura, parezca un óleo. Y tú cuando ves un cuadro, o bueno, también lo podrías decir con algunas estructuras, porque hay líneas, ¿no?, donde tienes que conducir la mirada para entender lo que estás viendo. Pues yo qué sé, estamos viendo el Guernica de Picasso, ¿no?, por ejemplo. Pues hay una serie de elementos primordiales. Aquí está el toro, aquí está el tío con la luz, aquí está el caballo, aquí está la explosión. Hay una serie de elementos, pero a diferencia de leer un libro o el cine, estás interpretando la obra como conjunto. Es decir, tus ojos van para aquí, luego van para aquí, y luego puedes ver la obra como un conjunto y luego entender. Y es verdad que es eso, hay líneas, o sea, con el propio color, el autor te puede llevar por una especie de recorrido visual. Esto en el cine no se hacía, básicamente porque podrías hacer planos abiertos o planos cerrados, pero en general la variabilidad de estos era o muy acusada o poco acusada, pero luego lo que pasaba también es que si había algo cerca del plano y algo en el fondo estaba desenfocado, el fondo no nos interesaba y centrábamos la atención en lo que la cámara te está mostrando directamente, lo que está más definido en el plano. Lo que hace Welles en esta película gran parte del tiempo es jugar y de hecho definir muy bien el uso de la profundidad de campo en el lenguaje cinematográfico. Porque cuando estamos viendo muchas partes de la película nos vamos a dar cuenta que tanto los elementos que están más cerca en el plano como los que están más lejos gozan de la misma nitidez y delineado, y por lo tanto puedes leer cada plano como un todo. Es más, esto Welles, junto con el director de fotografía, lo consiguieron usando lentes mucho más pequeñas, y cuanto más pequeña es la lente, más concentrado queda lo que ésta capta. Es un principio básico de entender cómo funciona la luz a través de una cámara. Y Welles lo empleó con maestría. Es verdad que el director de fotografía no hizo esto, o sea, esto Welles no lo inventó per se. El director de fotografía, de hecho, un año antes ya había usado este tema de la profundidad de campo en una película en la que participó, pero es de hecho, cabalmente gracias a Orson Welles que esto se perfecciona y se delimita mucho mejor gracias a Ciudadano Kane. Que mucha gente ha discutido si realmente todo el mérito era de Orson Welles o del director de fotografía. Hombre, era de los dos, pero puedes ver en la película que realmente ese toque extra, ese perfeccionamiento, esa cerecita encima del pastel, era cosa de Orson Welles. No solo el tema de la profundidad de campo, sino que además la película está llena de tilt-ups, tilt-downs, travelings y un montón de juegos con la cámara. Y es una locura ver en esta película muchos planos donde la cámara pasa a través de las letras de un letrero de un teatro, entran por una ventana de un edificio y luego ese plano se hace una transición con una especie de fundido, como si estuviéramos atravesando el cristal, y llegamos a un plano medio donde hay una persona sentada en una mesa. Esto es una locura, porque hoy en día, a pesar de que las cámaras de cine profesionales de Hollywood especialmente son trastos bastante grandes, hoy en día pues el peso y la envergadura de estas máquinas se ha reducido bastante. Y con una cámara así de pequeñita, o incluso así de pequeñita, puedes tener una calidad de imagen y de sonido también infinitamente superior a la que tenías, obviamente, en los años 20 o 30 con verdaderos tanques de cámaras. Pero es que en esta película es eso, con estos monstruos de cámaras, Orson Welles consigue hacer estas locuras que hace parecer que estamos, viendo la película en modo no clip, es decir, como en los videojuegos, ¿no?, en modo fantasma, es decir, como que el espectador es un ente omnipotente, una especie de ente superior que lo ve todo con una posición privilegiada que una persona que estuviera en el espacio físico de cada escena no podría presenciar, no podría estar ahí porque no cabría, no puedes atravesar la rendija del picaporte de una puerta. No se puede, no es posible, no cabes ahí. Entonces, es increíble como con ese pedazo de bestias de cámara que eran bastante grandes y pesadas, es verdad que se ayudó de grúas y otros mecanismos, pero en aquellos años, imaginaos la faena, consigue crear estos efectos, que al final son efectos. Obviamente la cámara en cierto momento no atraviesa un cristal o yo que sé, no pasa a través de un letrero per se, lo que también se jugaba con los elementos del entorno moviéndolos, pero joder, el resultado es increíble. Hay películas hoy en día, por ejemplo, más modernas por lo menos,
irreversible de Gaspar Noé. Hay una escena en la que os fijáis que la cámara entra en un coche, sale de un coche y entra por la otra ventana, y el cristal no está bajado, el cristal de las puertas, el cristal está subido. Entonces, ¿cómo coño hacían para sacar y meter la cámara? Porque obviamente eso era alguien que estaba manipulando el equipo, sacaba por una ventana y metía por la otra. Bueno, pues haciéndolo literal. ¿Por qué? Porque el cristal está puesto digitalmente. Claro, hay una trampa. No hay material posible que exista en este mundo que lo puedas ver, pero no tocar y atravesar. Sólido al menos. Entonces, es un truco visual hecho con efectos digitales. Muy bien hechos, pero un truco digital. En verdad, los efectos digitales son como el modo Dios en el Minecraft. Todo lo puedes. Pero cuando se hizo Ciudadano Kane, estas mierdas no existían de los efectos digitales. Vamos, ni de coña. Faltaba 45 años, 50 años para que llegase eso. Y la maestría de cómo, fijaos en muchos de los planos de la película, cómo consigue Orson Welles además dirigir tu atención a algunos puntos y hacer estos travelings, estos trucos, es brutal. Sí, hubo películas que ya lo hacían anteriormente, pero Welles lo perfeccionó de una forma brillante en esta película. También el hecho, por ejemplo, muchos planos en los que se mantiene el enfoque en un elemento, en una ventana, en un edificio, y la cámara se puede ir alejando y alejando y alejando, y son varios planos mezclados, pero parece uno solo, muy orgánico. Pero tu atención sigue puesta en la ventana. Es decir, estas cosas, ¿cómo las entendió Orson Welles? ¿Cómo en su cabeza entendió que este proceso tendría lógica en el espectador al verlo? Otro tema también, el tema de las transiciones, que Welles inventó básicamente en esta película. Cuando, por ejemplo, estás grabando un escenario o un elemento en un plano, y de repente, para representar un salto en el tiempo, el plano se sostiene y de repente como que el plano se funde con otro y ves el mismo objeto, el mismo elemento, pero desgastado, ¿no? Viejo, roto, indicativo de que ha pasado pues meses, años, lustros, lo que sea, décadas. Bueno, esto lo hace Welles en esta película. Utilizar fundidos para las transiciones, esto era algo que no era nuevo, no lo inventó él, pero se usaba mucho en el cine soviético, que obviamente para muchos de los cineastas de Estados Unidos era poco conocido. Así que, ¿dónde cojones vio esto Orson Welles para meterlo en su película? ¿Cómo se fijó en que esto era una buena técnica? Pues la cuestión es que lo hizo y lo hace muchas veces en la película. O, por ejemplo, utilizar una narración para hacer una transición. Hay una escena en la que está un tipo hablando con una niña en el día de Navidad o en el día de Año Nuevo, no me acuerdo, y le dice Merry Christmas, y sabemos cómo continúa la frase, ¿no? And a Happy New Year. Entonces, cuando el tipo dice Merry Christmas, luego el plano cambia, vemos al hombre más mayor, indicativo que han pasado años, lo vemos envejecido por maquillaje, y dice And a Happy New Year. Por lo tanto, sabemos que estamos en el mismo día y mes del año, pero de otro año a futuro. Es decir, estas técnicas para que el espectador entienda lo que está pasando sin explicarlo con un textito. Por eso me toca tanto los huevos cuando veo en las películas de hoy. Tal año. Hombre, esto a no ser que sea radicalmente necesario que nos lo expliquen, se tendría que evitar, se tendría que entender por contexto. Como cuando, por ejemplo, está un tipo ahí en Estados Unidos diciendo pues esto y lo otro, y de repente se ve la Torre Eiffel. No hace falta que me pongas Francia o París, ya sé dónde está la Torre Eiffel, no hay dos Torres Eiffeles. ¿Entiendes? O si veo el Big Ben, sé que estoy en Londres, no me pongas que estoy en Londres o en Reino Unido o en Inglaterra o en lo que tú quieras. No me lo pongas. Si me pone la Puerta de Alcalá, sé que estoy en Madrid, en España. No hace falta que me pongan Madrid, España. O sea, esas cosas innecesarias yo las detesto. Como muchas cosas de La Voz en Off. Esta película hace que entiendas todo a través del propio lenguaje visual. También juegos con la música. Es verdad que la música está intrínsecamente conectada al cine, porque a inicios, el cine, pues ya sabéis, no tenía sonido, era cine mudo. Entonces te proyectaban la película y había un tío con una pialona al lado del escenario que estaba. Ahora la escena es tensa. Ahora es alegre. Bueno, iba. Es decir, a través de la música ayudabas a expresar la emoción, la sensación que te estaba dando esa escena como espectador. Claro, muy precario. Cuando ya aparece el cine sonoro, pues deja de ser así, ya puedes escuchar diálogos y se añade la música, pero también de una forma pues limitada, con piezas conductuales. Si os fijáis en el cine, especialmente antes de los 70,
el uso del silencio, de que no haya música de fondo, era más habitual. Hoy en día todas las putas escenas tienen música y música y música y música y música. Buscad un score de una película de los años 80, 90, del año 2000. Mirad cuántas canciones hay, 17, 24 piezas, luego alternate version, extended version, reboot 2007 version, hay un montón de canciones. Mirad la banda sonora de una película del año de la Kika, a veces tiene 5 o 6 temas y la película dura 2 horas y media. Orson Welles en esta película no solo hace un buen uso de la música como apoyo emocional para conectar con el espectador y ayudarle a transmitir a él como director emociones hacia el público, sino que además la utiliza como mecanismo para conducir lo que está sucediendo sin utilizar lenguaje, sin utilizar diálogos. Hay una escena en la que hay un momento muy dramático donde hay una actriz que entendemos que su carrera pues va avanzando y está interpretando, entonces la música va ascendiendo, se va intensificando conforme a entender que, bueno, cada vez la tensión, la fama y el batiburro de la vida de esa actriz, bueno, de esa cantante, va en aumento, va en aumento, va en aumento, y ¡pum! Cuando pega el repunte final la música y se apaga, y además hay una bombilla como que se funde en la imagen, pues nos da a entender que todo ha terminado, esto ya no puede continuar así. Y todas estas cosas que Welles metió en la película las tenemos, forman parte del día a día del cine. Pero el tema es ese, que como las hemos dado por sentadas, obviamos su importancia. Y cuando vemos la película de Ciudadano Kane decimos, bueno, es una película como cualquier otra, pues muy antigua. No. O sea, es como si ahora ves una película de alienígenas y dices, le ha salido el alien del estómago. Esto está muy visto. Y luego ves Alien y dices, le ha salido el alien del pecho. Esto está muy visto. No, eso se inventó en Alien de Ridley Scott. Es decir, pues aquí lo mismo exactamente. Hay que saber dónde estamos parados, ¿eh? No podemos ir diciendo tonterías por ahí. Más cosas de Ciudadano Kane. Bueno, también podríamos decir algunas eminentemente malas, ¿vale? Es decir, no es ya cuestión de... No, en aquel momento... Sí, obviamente son cosas del momento, pero bueno, que no han envejecido bien, me refiero. Hay un elemento que también repite Welles en la película para dar intensidad a los momentos y a los diálogos, y es personajes, actores, mirando y hablando a cámara. Eso sabemos que es una regla en el cine, no se mira y se habla a cámara, porque rompes la cuarta pared, destruyes el aura de ficción de la propia película y destruyes la suspensión de incredulidad del espectador. Es verdad que esto se utiliza, hay películas en las que la gente habla, hay actores hablando a cámara, personajes hablando a cámara, hay personajes que son pretendidamente cómicos rompiendo la cuarta pared, como Deadpool, pero no es algo que sea una norma. Es decir, eso sí que es verdad que no se volvió una norma. Y viéndolo en una película del año 41 lo ves y puede irritar un poco, dices que qué siniestro, ¿no? Algunas de las interpretaciones es verdad que están muy caducas, muy viejas, no son lo mejor del mundo. Y luego también el tema del maquillaje. Cuando envejecen algunos personajes mediante maquillaje se nota mucho, es bastante cutrón. Está lejos de, por ejemplo, la caracterización que hicieron de Marlon Brando en El Padrino, que dices, wow, es que parece Don Vito Corleone. No veías a un más joven y guaperas Marlon Brando, ¿no? Y era sencillo, le llenaban los carrillos, aquí él ponía su mentón así, sus ojos así. Y ya era una mezcla de pericia del actor y maquillaje, pero maquillaje bueno. Y hay muchos trabajos de maquillaje que los vemos hoy en día y dices, impresionante. Reagan en El Exorcista, yo que sé, la película de La Mosca de Cronenberg, también brutal, un montón de ejemplos. Aquí pues no puedo decir lo mismo, verdad que en aquellos momentos la tecnología, los métodos eran más precarios, pero es algo que ha envejecido un poco mal. Y luego al fin y al cabo es eso, que la película tiene un montón de momentos virtuosos, juegos con espejos que hace el director, escenas que hasta a mí se me hacen cautivadoras, en las que, por ejemplo, se repite la misma escena en dos partes de la película, pero desde dos puntos de vista diferentes, desde dos perspectivas diferentes. El tema de la perspectiva, quizá una de las cosas más importantes que Orson Welles hizo en Ciudadano Kane, y fue precisamente esto, es decir, que a través de la posición de la cámara y los elementos dispuestos en el plano, viéramos perspectivismo. Es decir, hay un momento en el que un personaje explica algo, explica una vivencia que tuvo. Entonces nos trasladamos a cómo él narra la vivencia. Por lo tanto, ese personaje recordará unos detalles y otros los obviará,
como nosotros cuando recordamos algo, no lo recordamos todo perfectamente delineado al 100%, la memoria es un poco caprichosa y como que a veces va y viene. Es decir, no tenemos esa llave para acceder a un recuerdo en nuestra mente y decir, era así, como si fuera una fotografía o una grabación. Por eso las fotografías y las grabaciones tienen tanto valor, porque no mienten, no fallan, no se dejan nada, ¿no? A no ser que agarre la cámara y la estampes contra el suelo, vaya, pero... Entonces, el director entendió que lo que se mostraba en el plano era un reflejo de la mente y la visión del propio personaje. Y cuando luego esa escena vuelve a aparecer narrada por otro personaje, no lo va a hacer desde los mismos planos y encuadres y no lo va a hacer con los mismos elementos, porque para lo que un personaje era aburrido o inocuo, para el otro es de vital importancia. Y veremos algunos elementos que en la primera escena, o en la escena anterior, no habían aparecido. Y la posición de la cámara será diferente. Si en un plano estábamos viendo que un personaje estaba fuera de una habitación y abría la puerta y veía el interior, la cámara estará detrás de su espalda viendo hacia el interior del cuarto. Pero si luego vemos la misma escena narrada por un personaje que estaba dentro de la habitación, sentado en una silla por ejemplo, que hablaba con el personaje anteriormente mencionado que estaba fuera, veremos la cámara, digamos, invertida, veremos desde el punto de vista del otro personaje. Eso también es muy importante. Y también la propia posición de la cámara para transmitir una idea, bueno, inconscientemente, ¿no? Es decir, en un nivel, digamos, de metalenguaje. Por ejemplo, cuando hay una fuerte discusión y la cámara se graba con un plano picado a un personaje, entonces se le ve más pequeño, lo vemos desde arriba, lo vemos chiquitito, lo vemos débil, frágil, ¿no? En cambio, cuando queremos mostrar a otro personaje desde una posición de autoridad, de fuerza, de superioridad, el plano en vez de picado se hace contrapicado y veremos al personaje desde arriba, más grande, lo veremos fuerte, autoritario, mejor. ¿Cómo entendió esto Wells? Creo que esto lo dijo también, fácil. ¿En qué momento de nuestra vida vemos a una figura de autoridad más fuerte, moralmente superior, que tiene eso, autoridad, conocimiento mayor? ¿En qué momento lo vemos más grande o desde abajo? Cuando somos niños. Cuando somos pequeñitos, a los adultos, a los papás, que son las figuras de autoridad, los vemos desde abajo y nos parecen grandes. En cambio, cuando uno ya es adulto y ve a un niño y lo ve desde abajo, lo ve chiquitito, frágil. Entonces entendía que la posición de la cámara también ayudaba a transmitir estas ideas. Algo muy simple, que es un básico del cine hoy en día, pero que en aquellos tiempos ni se consideraba. Y Orson Welles tuvo la pericia de introducir estas cosas. Es básico. De la misma forma, algunos travelings y paneos de cámara ayudan a entender todo un entorno y luego enfocarnos con planos, a pasar a planos más cerrados abruptamente, a centrar nuestra atención con un personaje. O por ejemplo, otra escena en la que el magnate en su vida, siendo joven, ha llegado a la cima, entonces de repente, por alguna razón, es muy curioso, vemos como la cámara muestra el techo del cuarto donde se encuentra, que está bailando con unas tías muy guapas ahí, que van a hacer un baile como de qué guay soy. Entonces vemos el techo de la habitación. ¿Por qué? Porque se nos da a entender la idea de que como el personaje ha llegado a la cima, ha tocado techo, literalmente. Entonces por eso se cree que ya no puede ir más arriba. O sea, the sky is the limit, no. The ceiling is the limit. O sea, tiene todo este tipo de cosas. ¿Y qué significa un plano cuando está vacío y hay un personaje ahí en medio solo? Pues la soledad del alma, la desesperación. O también, si el plano está muy iluminado y hay un paraje natural, es algo bonito, tranquilizador. También los juegos de sombras en esta película, ojo. Por ejemplo, cuando un personaje está en la sombra, está en la penumbra, no se le ve bien, ¿qué significa? Que es malo, que está corrupto, que está dejando de lado su bondad. Y esto el personaje, bueno, el magnate, en varios momentos de la película, cuando empieza a corromperse, empieza en los planos, fijaos, a ocultar su rostro en la sombra. Esto no es casualidad, no es un error de iluminación. Orson Welles lo hizo así por algo. Y si revisáis, por ejemplo, mi macro review de Terminator 2, os recomiendo que la hagáis. Esta técnica la empleó Cameron, él mismo. La idea del color, la sombra y la luz ayuda a transmitir ideas. Y que inconscientemente entendamos algo de personajes. Y fijaos esta película lo antigua que es. Y Welles lo empleó en ella. O sea, el juego de claroscuros que hace la película es brutal.
en aquellos años, en blanco y negro. Es decir, ¿qué hubiera hecho Orson Welles si ya hubiera existido el cine a color? Muy importante, porque las películas que están hechas, bueno, se dice en blanco y negro, en escala de grises, no puedes interpretar el color. No puedes saber si, no sé, puedes saber si algo es oscuro o claro. Si un tipo lleva una gabardina negra, la verás negra, entenderás que es negra, pero no podrías distinguir un morado muy oscuro de un azul muy oscuro, porque está hecho en escala de grises. Y a pesar de estas limitaciones técnicas, que yo también pienso que fue una cosa que además ofuscó mucho a los realizadores tecnológicamente hablando en aquellos años, que el cine no tuviera color. La vida la vemos en color. No sé que sea daltónico, mi pésame. Así que, claro, ver el cine en escala de grises era como... Sí, en la realidad sí tal, pero se ve apagado, tal. Era más difícil transmitir. El color, las paletas de colores en las películas son importantísimas. Que en una escena o una habitación esté iluminado con una paleta de colores claros o oscuros, o rojos o azules, influye muchísimo en lo que el director nos está queriendo decir visualmente en ese momento. Si una habitación está teñida de rojo y negro, algo malo está pasando. Terror, sufrimiento, amenaza o pasión, placer carnal. En cambio, si una habitación está teñida de blanco o de azul, puede ser paz, tranquilidad. En fin, esto es cabal. Pues bueno, en películas de cine blanco y negro esto no se podía hacer. Así que lo único que podías jugar era con los claroscuros, con los contrastes entre los tonos más blancos y los tonos más negros. Y Orson Welles hace aquí, vamos, un rock and roll con la iluminación y el juego de sombras brutal, tanto en interiores como en exteriores. En fin, creo que he tocado los palos más importantes, pero vaya, es cuestión de, si no habéis visto la película, al menos yo creo que como cinéfilos, al menos una vez hay que verla, antes de morirse, joder. De esta película, básicamente, separe el lenguaje moderno del cine. Es un parteaguas en la historia del cine. Claro que no es la película más entretenida del mundo, que no es la historia más apasionante de Of the Life. Pues no, claro que no. Y a pesar de que la protagoniza el propio Orson Welles, pues no tampoco podemos decir que hay, bueno, esto, aquello, que es interesante. No, verdad que no, pero técnicamente es una proeza. Todos sus planos son una pintura. Y de verdad, fue un antes y un después. Por esta película, el cine se empieza a definir de otra forma. Entonces, por eso hay que verla. Y si sois españoles, más todavía, porque Orson Welles adoraba España. Decía que era el mejor sitio del mundo, que su sueño era retirarse ahí, en Españita. Y, de hecho, cuando falleció, sus familiares tiraron sus cenizas en España. En España, de hecho, rodó películas. En Ávila, me parece. Y vaya, ¿qué puedo decir? Un genio que es verdad que dio bastantes películas después en el cine, tuvo una cartera como de unas menos de 30 películas en su carrera, entre documentales y películas de ficción, pero la verdad es que nunca ninguna llegó a tal grado de importancia como Ciudadano Kane. A mí hay otras de él que me gustan más que esta, lógicamente, pero lo que se consiguió con esta película, vamos, no se pudo repetir más. O sea, puso el listón, aquí no, aquí. Y si pudieras tirar más el brazo, lo estiraría más. O sea, fue una bestialidad lo que consiguió con esta película. Y es una verdadera obra maestra. Porque una obra maestra, o en inglés masterpiece, realmente este término antiguamente se empleaba para referenciarse a una obra que un autor novato o principiante hacía y gracias a esa obra ascendía como artista. Es decir, ya no era un aprendiz, pasaba a ser un maestro, un entendido de su campo. Eso era la obra maestra. Es decir, esa primera gran obra que hace un artista que todavía no está reconocido como un gran artista, pero que esa obra va a ser el primer pilar o el pilar fundamental que le va a permitir ascender en cuanto a caché. Esto es lo que se entendía antes por obra maestra. Hoy en día cuando hablamos de cine decimos obra maestra aquí, obra maestra ahí, o este artista tiene dos o muchas obras maestras. Bueno, técnicamente, etimológicamente lo estamos desvirtuando, se ha perdido un poco el valor de decir obra maestra, pero vaya, si nos ceñimos a la definición, esta sí es una obra maestra, porque además es casi una ópera prima, repito, antes tuvo algunos ejercicios, pero película de ficción como tal fue esta. Vamos, 25 años, tío tan joven haciendo esto, vamos, para aplaudir hasta que te sangren las manos, un tío talentoso y que dejó un legado importantísimo en el cine.
Y vaya, paro ya, que estoy seco y cansado. En fin, si os ha gustado la reseña, dadle like, suscribiros, compartid el vídeo, eso me ayuda mucho. Y si queréis apoyar el canal y acceder a múltiples beneficios, aquí abajo podéis haceros miembros del canal o apoyarme en Patreon. Las ventajas son las mismas. O si queréis pedir vuestra reseña, pues tenéis el enlace a PayPal. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.